Sean todos bienvenidos a este estudio de liberación y guerra espiritual. Hoy nuestra guerra espiritual número 17 con el tema Los valientes de Gedeón, destruyendo el espíritu de Madián, el llamamiento de Gedeón. Vamos a ver las clases de arma que usó Gedeón para derribar a los madianitas, las estrategias de guerra. El video pasado vimos las estrategias que usó David. Esta vez vamos a ver las estrategias que usó Gedeón. Empezamos con el libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 30, y dice de la siguiente manera: por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque por tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Qué es la guerra espiritual? ¿Y por qué hacer guerra espiritual? Porque Hebreos 11:32 dice que es por fe que hacemos guerra espiritual y que es por fe que conquistamos reinos. ¿Qué es conquistar reinos? Es hacer guerra espiritual para conquistar territorios, para conquistar familias. Dice también que por fe se hizo justicia. Hacer guerra espiritual es conquistar reinos, hacer justicia, alcanzar promesas, tapar bocas de leones, apagar fuegos impetuosos, evitar filo de espada, sacar fuerzas de debilidad y hacerse fuerte en batalla y poner en fuga ejércitos extranjeros, que fue lo que hizo Gedeón, aún creyéndose el débil, pero dice que sacaron fuerzas de debilidad. Vamos a leer Jueces, el capítulo 6. Esta es una estrategia muy diferente a las otras estrategias que vimos, a la estrategia de David. Es muy diferente a la estrategia que usó Josué, que usó Débora, que usaron estos hombres y mujeres de milicia de batalla, y hoy la vamos a estudiar. La guerra espiritual para derribar a Madián, al espíritu de ruina, de miseria, de escasez, de endeudamiento, de no ver la cosecha de las siembras, se llama Madián, y vamos a ver cómo Gedeón lo pudo combatir. Yo voy a leer unos versículos del llamamiento de Gedeón. No lo voy a leer todo porque es largo, tiene 40 versículos, entonces pues nos daría para un audio muy largo, porque voy a leer el capítulo 6 y el capítulo 7, pero voy a leer unos versículos para entrar en contexto. Usted lo lee todo en su casa y de ahí voy a empezar a explicarles y a sacar los apartes de la estrategia que usó Gedeón y la que vamos a usar para derribar al espíritu de Madián, al espíritu de pobreza, sabiendo y entendiendo que debemos ser llenos del Espíritu Santo como lo fue Gedeón, y lo vamos a leer, y saber que es por fe que hacemos guerra espiritual para poder derribar toda potestad que se quiera levantar. Padre, nos presentamos delante de ti y presento este grupo de guerreros valientes y esforzados. Padre de la gloria, nos cubrimos con tu santa sangre, cubrimos territorios, cubrimos lugares, nos colocamos tu armadura, Padre de la gloria, como guerreros espirituales. Rey de reyes, Señor de señores, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la magnificencia. Señor, yo te pido que tú seas trayendo libertad a cada persona que está escuchando este audio, que está mirando este video. Yo te pido que tú uses las redes, que tú hagas de los vientos tus mensajeros para llevar, Señor, libertad, para tocar corazones, para tocar vidas, para que de sus casas salga toda trinchera del enemigo, para que salga todo enemigo que ha querido estar allí haciendo y deshaciendo, Padre de la gloria, que haya libertad en sus vidas, en sus hogares, en sus familias, en ellos mismos, que estos seminarios de guerra espiritual, Padre de la gloria, ellos lo puedan poner por obra, fundamentados en tu palabra.
como lo dice el libro de Isaías 28:10, Señor, sin añadirle nada, renglón tras renglón, Señor, mandamiento sobre mandamiento, mandato sobre mandato, Señor, sin añadir nada, porque no es sabiduría de hombre la que queremos aprender, es tu sabiduría, Padre de la Gloria, que no es carnal, que no es terrenal, que no es humana, sino que es poderosa, Padre de la Gloria, para poder ser libres en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Llévate la gloria, Señor, trae una libertad y una liberación, Señor, y un fluir de tu Espíritu Santo en cada uno de estos videos y en este estudio de guerra espiritual. Llamamiento de Gedeón, destruyendo el espíritu de Madián. Y su arma más poderosa es la fe, el arma que usó Gedeón. Así que hoy están acá los valientes de Gedeón. El capítulo número 6 del libro de Jueces dice de la siguiente manera y tiene por título El llamamiento de Gedeón. Tú has sido llamado a pertenecer a la lista de guerreros de nuestro Padre Espiritual. Llamamiento de Gedeón. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Mire cuánto venía este espíritu molestando al pueblo de Israel, 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Prevalecer es ganar. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Qué pasó con este espíritu de Madián? Que este espíritu de Madián los perseguía y los acosaba de tal manera, los atemorizaba, que hacía que el pueblo de Israel pues se metiera en cuevas, se metiera en cavernas, se metiera en lugares fortificados porque ellos tenían demasiado miedo de este espíritu que finalmente llegaba a empobrecerlos, a no dejarlos prosperar. Entonces ellos preferían estar escondidos. Nosotros como hijos de Dios no podemos temer. Nosotros como hijos de Dios no podemos estar escondidos. Nosotros tenemos que salir a pelear y a guerrear la buena batalla de la fe. 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente, 3 grupos de personas. En ese tiempo, personas, en este tiempo, espíritus, demonios, que subían contra ellos y los atacaban. Entonces, mire, ¿por qué lo importante de hacer guerra espiritual? Miren el entorno que Israel estaba viviendo, un entorno de temor. Cuando usted sienta que usted está bajo temor, que usted está en su cueva, que usted está en depresión, es porque hay un espíritu que lo está acorralando a que usted se sienta deprimido, a que usted se sienta en cautividad. Entonces, dice que ellos estaban escondidos porque ellos subían y los atacaban. Por eso debemos pararnos a hacer guerra espiritual, porque hay espíritus que nos quieren atacar, se quieren llevar el fruto de nuestras manos, que nos persiguen, nos acosan, nos atemorizan, que quiere empobrecer, que no nos quiere dejar prosperar. Entonces, esa es como lo que este espíritu busca, pero nosotros no podemos dejarnos. Nosotros, dice que el pueblo de Israel se metió en cuevas porque ellos subían y los atacaban. Entonces debemos salir de la cueva, debemos salir y pelear y contraatacar. Dice el versículo 4, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Mire que este espíritu ya aquí empieza a mostrarnos qué era lo que hacía. La palabra dice que este espíritu atacaba, que este espíritu de Madián no dejaba que comer. Y podemos ver que son personas que generación tras generación han venido como de pobreza en pobreza, que vienen endeudados, que no levantan cabeza para nada, que no han podido ver la prosperidad, porque definitivamente hay un espíritu que está atacando y es el espíritu de Madián. Y dicen que no les dejaban que comer, que se les llevaban las ovejas, se les llevaban las crías, se les llevaban los bueyes, se les llevaban los asnos y pues ese era su principal fuente pues de alimento y ellos arrasaban
atacaban. Y nosotros debemos ser muy sutiles y muy sagaces en mirar si eso está pasando en nuestras casas, si eso ha venido pasando de generación en generación, pero bajo esta palabra vamos a aprender qué hizo Gedeón para poderlo desterrar de nuestras familias. Y dice que, porque ellos, o sea, Madián, subían a las tiendas de Israel en grandes multitudes como langostas y que eran innumerables y que venían así para devastar la tierra. ¿Te sientes devastado hoy? ¿Sientes que por más de que intentas buscar un empleo, sientes que por donde te metes como que no hay una opción? Entonces estás siendo perseguido por este espíritu de Madián porque Madián quiere encerrar en cuevas. Madián se quiere llevar el fruto de las manos. Madián quiere destruir los frutos de la tierra, quiere devastar, quiere atacar. Dice el versículo 6 del capítulo 6 que de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. ¿Será que estamos luchando con un espíritu de pobreza que viene de generación en generación? Estamos luchando con un espíritu de ruina, de miseria, que por más de que usted diga, pero es que yo me congrego, pero es que yo trato de ofrendar, pero es que yo no me siento como que no sea como tan mala persona para que a mí me vaya tan mal en las finanzas. Encuentra un empleo, dura un mes, dura 2 meses, no dura más, vive prestando plata. Entonces aquí ya la Biblia nos empieza a mostrar, dice el versículo 6 del capítulo 6 del libro de Jueces, dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces nos está mostrando un problema, pero también nos está mostrando que hay una solución y que es que tú y yo nos levantemos a clamar. ¿Cuántos, en mi caso, vengo yo mis abuelos tuvieron tierras, mi mamá me dice que ellos tenían muchas zonas cafeteras porque mi mamá pues es paisa, pero vino Madián y se llevó todo, vino Madián y se robó todo. Y mis abuelos quedaron pobres y esa mala herencia nos la quisieron dejar a nosotros. Entonces, dice la palabra que aunque todo esto haya pasado y que haya venido Madián y se haya querido llevar todo y se robó todo, en mi caso también hubo robos de herencias, de tierras. Entonces, que hay una solución y es levantarnos a clamar. El versículo 6 del capítulo 6 dice, pero ellos estaban pobres, pero se levantaron a clamar. ¿Y cómo nos vamos a levantar a clamar los hijos de Dios en contra de este espíritu de pobreza y de ruina? Pues con la guerra espiritual. Entonces dice que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, pues Jehová envió un profeta y mire lo que le dijo. Vamos a pasar al 10 y dice, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Entonces, ellos dicen que clamaron y el Señor le dijo, sí, no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra estás, pero es que ustedes no escucharon mi voz. Entonces, ellos se levantaron a gemir, a clamar, pero hay como una reprensión del Señor donde les dice, pero es que ustedes no escucharon mi voz, ustedes fueron rebeldes. Entonces aquí ya podemos ver que de pronto venimos de malas herencias, de ruina, de miseria y de pobreza, pues porque nuestros antepasados no escucharon a la voz del Señor, porque aún nosotros mismos hemos sido rebeldes. Entonces tenemos que escuchar, pero también tenemos que hacer unos pasos para que pues el Señor escuche nuestro clamor y poder derrotar a ese espíritu de Madián. Del 6 paso al versículo 11 y dice de la siguiente manera, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón, aquí ya aparece Gedeón, que es nuestro personaje del día de hoy, y miramos la estrategia que él usó, dice que estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Podemos ver que Gedeón estaba haciendo algo y era que estaba sacudiendo trigo en un lagar. Un lagar no era para sacudir trigo, pero lo estaba haciendo en el afán
de esconderse rápido porque los madianitas querían venir y querían como atacarlos, llevarse entonces Gedeón dijo, yo voy a cernir rápido este trigo porque si vienen tengo como esconderme rápidamente, porque tenía miedo que se lo llevaran, que le robaran lo poco pues que él hacía para comer él y su familia. Entonces dice que estaba sacudiendo el trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y hoy en esta guerra espiritual el Señor te dice, Jehová está contigo, varón, mujer, esforzado y valiente. Sí, el Señor te dice hoy, sí, yo sé que ha habido un Madián detrás de ti, que te ha querido empobrecer, que te ha saqueado, que ha querido llevarse el fruto de tus manos, que te persigue, que te acosa, que te atemoriza, que si tienes para una cosa no tienes para la otra, no has podido ver la prosperidad, pero no temas porque Él está contigo. Y estas mismas palabras se las dijo a Josué, Jehová está contigo, mujer y hombre, esforzado y valiente. Entonces, me muestra un versículo antes que Gedeón estaba sacudiendo el trigo porque tenía miedo, pero el Señor le dice, tú eres un varón esforzado y valiente. Entonces, el versículo 13 dice, Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Será que nosotros hemos preguntado eso algún día? Bueno, y si Jehová está con nosotros, ¿por qué no veo la prosperidad? ¿Por qué si diezmo? ¿Por qué si ofrendo? ¿Por qué si hago ayunos? ¿Por qué si hago vigilias? ¿Por qué me pasan todo esto? Y eso fue lo que Gedeón le dijo. Le dijo, ay, Señor, pero pues si usted estuviera con nosotros, ¿por qué permites que los madianitas vengan y pues hagan todo eso con nosotros? No nos sacó Jehová de Egipto con mano poderosa y ahorita pues nos has desamparado y nos has entregado en mano de los madianitas. Y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Hoy el Señor te dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es por Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Miren cómo un hombre que liberó a los madianitas se sintió pobre, inferior, se sintió el menor, se sintió que él no iba a poder. Y el Señor le dice, como dijo Zacarías, es que no es con tu fuerza, es con la mía. Es con la fuerza de Dios que tú vas a poder ser el mejor guerrero espiritual y ayudar a tu familia. Entonces dice que el 17 y él le respondió, yo te ruego que si haya dado gracia delante de ti, me dé señal que tú has hablado conmigo, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda. Entonces dice que para resumirle, el versículo 19 dice que Gedeón entró y preparó un cabrito, unos panes sin levadura y también los colocó una carne. O sea que preparó un cabrito, que es la carne, unos panes sin levadura y puso la carne en una canasta y se la sacó al ángel de Dios y le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo y lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña. Entonces lo que vemos aquí es que Gedeón cuando es llamado el Señor le dice, ve con esta tu fuerza. Gedeón le dice, ah, bueno, Señor, usted me está llamando para yo derribar a los madianitas. Déjame un momentico, yo entro y le preparo una ofrenda. Y esta ofrenda nos está hablando de carne y de levadura. Y dice que cuando él se la sacó al ángel, el ángel la tocó y que subió un fuego en la peña. Definitivamente hay ofrendas que hacen subir fuego. El versículo 22 dice que viendo entonces Gedeón, perdón, viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ay Señor, Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara, pero Jehová le dio paz y dijo, no tengas temor porque no vas a morir. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta el día de hoy. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo, y derriba el altar de Balaal. Y el versículo 26 dice, y edifica altar a Jehová tu Dios. Ya para finalizar, porque es bastante largo, pasamos al versículo 32 del capítulo 6 y dice, aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una
y pasando acamparon en el valle de Jezreel. 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Para hacer guerra espiritual es importante que el Espíritu de Jehová esté sobre nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos da la guía, Él es el que nos guía, Él es el que nos da la dirección, Él es el que nos da las estrategias. Y miren que acá dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Entonces dice que allí ya Gedeón empezó a pedir señal, pero eso no lo vamos a leer porque quiero explicarle versículo a versículo de lo que de lo que hemos leído, cuáles fueron las estrategias y qué hizo Gedeón en este versículo, en este capítulo 6 y de allí pasamos al capítulo 7. Entonces, dice en Jueces capítulo 6, tiene por título el llamamiento y dice, número 1, que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y que Jehová los entregó en manos de los madianitas por 7 años, ¿cierto? Pero también dice que ellos estaban en cuevas, se estaban escondiendo, estaban atemorizados y que los madianitas subían y atacaban, destruían los frutos, robaban, traían opresión, traían tristeza, traían angustia, se robaban el fruto de sus manos, se robaban las ovejas, los bueyes, las vacas, los asnos, no dejaban nada para comer y que esto pasó por 7 años. ¿Cuánto llevas tú con esa situación difícil de escasez? ¿Cuánto llevas tú arañando? Pero acá también nos enseña que fue por causa de la desobediencia a los mandatos de Dios traerá ruina, miseria y escasez. Por eso nosotros no podemos desobedecer, debemos escuchar atentamente la voz del Señor. Pero ya aquí había un problema y era que por 7 años, pues este espíritu venía acosándolo. Nos habla que venía Madián. Entonces, Madián devastaba la tierra, la saqueaba y la empobrecía. Yo no sé si usted se está sintiendo identificado, eh, pero mire que dice que Madián era un espíritu de ruina, es un espíritu de ruina, traía escasez, se robaba el fruto de las manos, perseguía, acosaba, atemorizaba, empobrecía, no dejaba prosperar. Y también Madián son principados y potestades de destrucción. Entonces dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová y eso es lo que tú y yo hoy vamos a hacer. Vamos a clamar a Jehová para ser libres del espíritu de Madián. Vamos a clamar a Jehová en guerra espiritual para que nuestros hijos sean libres del espíritu de Madián, para que nuestras generaciones sean libres del espíritu de Madián. Dice que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, que estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo. Y esta aparición del ángel de Jehová se llama teofanía. Cuando usted en la Biblia vea que se apareció el ángel de Jehová, es lo que llamamos en teología, es una teofanía. Es la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo, que también aparece en el libro de Josué, el capítulo 5, el versículo 13, donde dice que se presentó el ángel de Jehová. Entonces es la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Estas son las mismas palabras que usó con Josué en el capítulo 8, el versículo 1, antes de que Josué fuera a la destrucción del territorio de Jai, que eso lo vamos a ver en otro tema de guerra espiritual, la estrategia de Josué, pues que fue muy diferente a esta estrategia de Gedeón. Gedeón le respondió, ay, si tú estuvieras con nosotros, nada de esto nos estuviera pasando. ¿Y cuántas veces decimos eso? Ay, Señor, pero es que si tú estuvieras conmigo, pues yo tendría una mejor calidad de vida. Como que ponemos en duda que Él esté con nosotros, pero pues finalmente el Señor dice es que fue por tu desobediencia o la desobediencia de tus padres, pero cuando un pueblo se levanta a clamar, pues el bendito Dios aparece. Por eso es este estudio bíblico. Y Gedeón también le dijo, ¿y dónde están las maravillas que nos cuentan cuando nos sacaste de Egipto? O sea, que Gedeón le cuestionó al Señor. ¿Y cuántas veces hemos cuestionado nuestra situación financiera delante del Señor? Pero aquí no se trata de cuestionar, sino de conocer al enemigo para saber cómo atacarlo. Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Y el Señor te dice hoy, ve con esta tu fuerza y derrota
lo que por años, por generaciones te ha tenido atado, esa ruina, esa miseria, esa pobreza se va hoy de tu vida, porque el Señor te dice, ve con esta tu fuerza. Miren el arma que le entregó qué fuerza, fuerza para levantarse, fuerza para direccionar, fuerza para ya no esconder un trigo y correr de los madianitas, fuerza y fe. Dice, y salvarás a Israel de los madianitas. ¿No te envío yo? Y el Señor en esta tarde te dice, ve, ¿acaso no te envío yo? El Señor te envía a ti y me envía a mí a hacer guerra espiritual por nuestros territorios. El Señor nos entrega esa fuerza para poder salir adelante y victoriosos en la guerra espiritual. Y ahí es donde decimos en el protocolo de guerra espiritual que el soldado es enviado a la guerra preparado, armado y equipado. Porque es lo mismo que vemos en el batallón cuando entrenan a los soldados y les dicen, hay que ir a tomar tal territorio, pero ¿qué les entregan? Les entregan el armamento, no los envían desprovistos. Entonces el Señor le dijo, mira, Gedeón, hay unos madianitas que están empobreciendo al pueblo de Israel, pues yo necesito que tú te levantes y ve con esta tu fuerza. Lo equipó, lo envió, lo armó, lo dotó. Y esa es la dotación que tú y yo necesitamos en esta estrategia de guerra espiritual, que nos entregue su fuerza para poder derrotar a Madián. Él le dice, ay, mi familia es pobre. Entonces, ¿cuántas trabas vemos que le ha puesto Gedeón? Y son las mismas trabas que tú y yo ponemos. Pero yo hacer guerra espiritual, pero es que no tengo los estudios teológicos, pero es que soy el pobre de mi familia, pero es que soy el menor, pero es que llevo menos de un año en la iglesia, pero es que. Gedeón le sacó muchas excusas para no ir a derrotar a los madianitas, claro, porque tenía miedo, porque se sentía ensimismado, porque sentía que no tenía fuerzas, porque se sentía como con complejos de inferioridad, se sintió que no iba a ser capaz, se sentía desanimado porque, claro, pues había un ejército terrible y él dijo, pero si yo no tengo entrenamiento en armas, yo no tengo un ejército con que lo voy a derrotar, pero mira, a ti y a mí lo único que nos basta es que el Señor nos llame y nos diga, vaya con esta su fuerza porque no vas a ser tú, voy a ser yo operando a través de ti para poder derrotar a ese enemigo. Entonces Jehová le respondió y le dijo, ciertamente yo estaré contigo, ¿cuál es el miedo? Y derrotarás a los madianitas como un solo hombre, como le dijo a Josué. Eso va a ser como pan comido de sus enemigos. Entonces Gedeón recibió un mandato, pero él siguió sintiendo miedo. Y Filipenses 4:19 dice que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, si el Señor te ha llamado a la guerra, Él te va a equipar, Él te va a enviar, Él te va a preparar, Él te va a entregar el arma correcta para que puedas ganar, Él te va a entregar la estrategia correcta. Y aquí podemos ver que en cada guerra espiritual el Señor usa armas diferentes, estrategias diferentes, porque como lo hemos hablado, todas las guerras no son lo mismo, por lo menos en esta guerra es especial para derrotar espíritus de ruina y de miseria, que en este capítulo se llama Madián. Entonces, bajo el capítulo 6 del libro de Jueces, vamos a hablar de la preparación para ir a la guerra. ¿Qué fue lo que hizo Gedeón para poder ganar y combatir a Madián? Número 1, dice que él pidió confirmación, que usted lo va a leer, esto está en el versículo 17, cuando le dice, ay Señor, pero si tú me has llamado, dame 3 señales sobre el vellón, no lo vamos a explicar ahora, usted lo puede leer, entonces pidió confirmación. Y al pedir confirmación es que yo no me puedo ir metiendo a la guerra por hacerla. David hacía algo y era que antes de que cuando llegó una vez las noticias que habían secuestrado a las mujeres, que se le habían llevado a los hijos y que habían quemado el lugar a donde él estaba, él se arrodilló y dijo, Señor, alcanzaré a mis enemigos, los destruiré, los alcanzaré. Y el Señor le dijo, ve. Entonces, cuando antes de nosotros hacer guerra espiritual, nosotros le pedimos permiso a nuestro comandante en jefe. Ustedes no ven a un soldado en el batallón que le dicen, ¿dónde está fulanito?
No, pues él se fue para el Cauca, él se fue para Piendamó, él se fue para... ¿Y quién lo mandó? No, él dijo que como había una guerra, él se iba. No, él tiene que estar bajo el mando y bajo el permiso porque a él lo envían, ¿cierto? Entonces, nosotros antes de hacer guerra espiritual nos presentamos y pedimos permiso, pedimos confirmación, que fue lo que hizo Gedeón. El que hizo también presentó ofrenda, que está en el versículo 18, donde dice que presentó un cabrito, que es la carne, y que presentó panes sin levadura. ¿Y esto qué quiere decir? Dice que el versículo 21 dice que el ángel tocó esta ofrenda y que subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor a hacer guerra espiritual sin carne y sin levadura. Y si hay carne, que es tipología de las obras infructuosas de las tinieblas, nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor y hacernos aceptos delante de Él y que el Señor nos haga libre porque Él dice que el fuego quemó la carne y sin levadura, porque la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, para ser efectivos, ¿qué hizo Gedeón? Presentó su carne y presentó su levadura, presentó sus miedos, presentó sus ambivalencias, presentó esa carne, presentó ese temor, presentó sus pecados, presentó, eso es lo que tipifica la levadura en la Biblia, los pecados. Y dice que se la sacó al ángel y que vino fuego y la quemó, dice, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levaduras, y el ángel desapareció de la vista. Esto está en el versículo 21 del capítulo 6. Entonces, nos presentamos ofrenda, que es presentarnos delante del Señor, ponernos a cuenta, quemar la carne, quemar la levadura, pero también dice que Gedeón vio al ángel de Jehová cara a cara. Tú y yo no vamos a poder ver el ángel de Jehová cara a cara si antes no dejamos la carne, si antes no cortamos los prepucios, si antes no nos circuncidamos, porque si no, hacer guerra espiritual en pecado, mis hermanos, no vamos a tener. Lo que te hace victorioso en la guerra espiritual es que tú estés lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no viene sobre odres viejos ni sobre odres o vasijas rotas. Él viene sobre vasijas limpias, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Gedeón, el Señor le dice a Gedeón que tenga paz, que no va a morir. El Señor, antes de tu ir a la guerra, te va a dar paz, te va a dar confirmación de que tus enemigos no te van a derribar. Pero también algo que hizo Gedeón fue que edificó altar. Antes de ir a la guerra, nosotros debemos edificar altar. ¿Y qué es edificar altar? Pues sencillamente es presentar alabanza, adoración, arreglar ese altar, como lo hizo Elías antes de que allá en el Monte Carmel, dice que él arregló el altar que estaba dañado, que esa es otra estrategia que vamos a ver en guerra espiritual, que arregló el altar que estaba arruinado. Nosotros debemos arreglar ese altar, debemos ser un altar de adoración, que nuestro corazón sea el trono del Señor, debemos ponernos a cuentas con Él. Y cuando Él edificó el altar en el versículo 24, dice que se le presentó Jehová Shalom. Cuando Abraham presentó a Isaac en ese altar, se le manifestó Jehová Jireh, Jehová proveedor. En este caso, se manifestó Jehová Shalom. Esto está en el versículo 24, después de que Gedeón edificó altar. Entonces les estoy dando los pasos para ir y ser efectivos en la guerra espiritual y poder derrotar a Madián. Entonces, dice que se le presentó Jehová Shalom cuando Gedeón edificó altar, y edificar altar es alabanza, adoración, me presento delante de Él, confieso mis pecados, me pongo a cuentas, quemo la carne, quemo la levadura, pero también dice que tuvo un mandato en el versículo 25 y que le dijo, necesito que derribes los altares de Baal y de Acera que eran de tu padre. No eran de Gedeón, eran del papá. Entonces ustedes ya que están viendo en guerra espiritual cómo debemos levantarnos y derribar las iniquidades de nuestros antepasados, estos altares no eran de Gedeón, estos altares eran del papá. Entonces, en guerra espiritual, por eso es que siempre decimos, cancelamos y anulamos toda maldición generacional, ancestral, todo pecado cometido por mis padres, ¿ya? Porque el Señor le dijo, tú vas a ir a la guerra y tú me vas a edificar altar, pero me vas a derribar otro altar que es el que tiene tu papá, que es el que hizo tu papá los Baales, a Acera. Entonces,
Pues dice que Gedeón lo hizo y derribó los altares de Baal y por eso fue que recibió el nombre de Jeroboal, que significa derribó altar de Baal. Y nótese que no eran ni siquiera de él, eran de sus antepasados, porque si el padre se los heredó al abuelo, al tatarabuelo, a sus antepasados, entonces es donde en guerra espiritual debemos derribar altares de idolatría, porque todos venimos de hogares de idolatría, de hogares de hechicería, de brujería, de santería, de conjuros, de riegos, de agoreros. Entonces, el Señor le dijo, tú vas a ir a la guerra, pero necesito que derribe los altares de tu padre. Entonces, es importante hacerlo. Y dice que finalmente el Espíritu de Jehová vino sobre él, pero vino sobre él cuando hizo estos pasos que yo le acabé de decir, y el Espíritu es el que te empodera, el Espíritu es el que te capacita, el Espíritu es el que te hace victorioso, el Espíritu es el que hace que huyan los demonios de delante de ti. Dice que Dios le dijo a él que iba a ser instrumento, le dijo que en el versículo 37 que él había sido instrumento escogido para salvar a Israel. Mira cómo nosotros somos instrumentos para salvar a nuestras familias. Esa misma palabra se le dijo al apóstol Pablo cuando le dijo, instrumento escogido me dice este. Entonces, ahí es donde instrumentos, el único que nos toca es el Señor, el que nos direcciona y el que nos dirige. Tú no te puedes tocar a ti mismo, tú no te puedes mandar a ti mismo. Como instrumentos, somos instrumentos y soldados y guerreros del Señor, y Él es el que nos capacita, instrumento escogido para salvar a Israel. Tú eres el instrumento escogido para salvar a tu familia. Lo vimos cuando leemos la historia de Jacob y dice, esta es la historia de Jacob y empieza por José, cómo José fue un instrumento para salvar a su familia. Tú eres el instrumento escogido para salvar a tu familia. Entonces, ya de aquí quiero que pasemos al capítulo número 7, que es la culminación de esta. Aquí ya se lleva a cabo la guerra espiritual y las estrategias que ellos usaron. Dice, Gedeón derrota a los madianitas. ¿Después de qué? Después de que hizo todos los pasos que acabamos de mencionar. El versículo 1 dice, del capítulo 7, levantándose pues de mañana, Jeroboal, pues Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue, devuélvase desde el monte de Galaad. La guerra espiritual, mire cómo dice que no se puede tener miedo, que los que tenían miedo tenían que devolverse. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Mire esa cantidad de gente que se devolvió cuando Gedeón decidió levantarse para la guerra. Versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Cuando el Señor te lleva a las aguas es para probarte, porque te quiere como un guerrero. Y del que yo diga, allí vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no va contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que la mire a las aguas. Bueno, ese ya es otro tema de que ellos, había una manera en que el Señor los iba a probar de cómo iban a beber el agua, de que unos se arrodillaron para beber y otros tomaron de pie. Y los que tomaron de pie fue los que el Señor escogió y los que se arrodillaron fue los que hizo devolver, porque tú en una guerra espiritual debes estar firme, debes estar de pie para poder usar las armas que el Señor te va a entregar. Entonces, dice que de estos hombres que fueron probados en las aguas, se escogieron 300. Entonces, el versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré los madianitas en tus manos. Váyanse todos, cada uno a su lugar. 8. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas,
Nótese que dice que tomaron provisiones, pero que no tomaron armas, que no tomaron escudos, que no tomaron pavés, que no tomaron eh, puñales o espadas, sino que tomaron trompetas. Envió todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo entregaré en tus manos. Y si tienes temor, ve con tu criado Fura al campamento. Entonces el 12 dice, y los madianitas y los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas. Mire cómo a veces el enemigo se quiere regar como langostas con sus camellos, que eran innumerables, como la arena que está en el mar. Pasamos al versículo 16 y aquí está la estrategia poderosa de arma de guerra de este versículo 7 y dice, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, o sea, antorchas, y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y con vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar las centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Mire esta estrategia de guerra tan bonita, donde usaron trompetas y cántaros, donde tocaron trompetas, donde quebraron los cántaros, donde hicieron 3 grupos de 100, donde lo rodearon y mire que al estruendo lo que pasó. Versículo 20 dice, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, o sea, las antorchas, y en la derecha las trompetas con que tocaba y gritaron, por la espada de Jehová y Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y esto es una enseñanza poderosa, porque aquí lo que nos muestra es que Gedeón no usó armas, no les repartió cuchillos, no les repartió pues armas de largo y corto alcance, sino que les repartió trompetas, les repartió antorchas y les repartió lo que ellos quebraron, unos cántaros. Y esto nos enseña a que nosotros en la alabanza, nuestra voz es voz de trompeta. Mire, cuando usted llega a la iglesia, si usted quiere derrotar y derribar al espíritu de Madián, llegue a adorar. Llegue con esa voz de trompeta. ¿Y sabe qué es el cántaro? Usted, su corazón, quiébrelo y saque la luz que es la palabra, los 7 espíritus de Jehová. Mire, Madián va a salir corriendo de su vida. Y dice, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyeron. Vieron cómo la alabanza hace huir al enemigo y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. Y todo el campamento y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abel-Mehola en Tabá. Entonces, Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero, pero aquí estamos hablando de la espada de los enemigos, o sea que cuando los madianitas vieron este estruendo de este quebrantamiento y este ruido, cada uno empezó a atacarse de los enemigos, cada uno empezó a atacarse con espadas, entre ellos mismos. El versículo 25, ya para finalizar, dice, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas. Mira lo que hizo Gedeón. Tomó a Oreb y tomó a Zeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo siguieron, y a Oreb y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb, y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Oreb y Zeb son 2 principados que ya los vamos a estudiar. Para finalizar,
Capítulo 8, versículo 28 dice, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza y reposó la tierra por 40 años que estuvo allí Gedeón. Entonces paso a explicarles rápidamente. Número uno, la estrategia en el capítulo 7 dice que entonces se levantó Gedeón, se levantó Jeroboam. Necesitamos levantarnos por nuestras casas, hogares y familias. Necesitamos accionar. Gedeón y el pueblo acamparon en la fuente de Arob. Eso está allí en el versículo 2. ¿Y qué significa esto? Que el Señor los llevó a la fuente de Arob, que significa la fuente del miedo, pero que allí los probó. Y es donde el Señor muchas veces nos prueba a ver dónde está nuestra confianza, para sacar nuestros temores, inseguridades, para seleccionarnos como sus guerreros, para seleccionarnos porque en Cristo somos más que vencedores. El versículo 3 dice que Él les dijo, el que tenga miedo que se devuelva, porque el Señor no quiere guerreros miedosos, no quiere guerreros con miedo. Y se devolvieron 22,000 y quedaron 10,000 y que ellos estuvieron, los que estuvieron con temor se devolvieron. ¿Por qué? Porque el temor se contagia. Esta ley está en el libro de Deuteronomio 28 y yo se lo voy a leer. Mire cómo dice Deuteronomio 28. Esta es la ley para poder ir a la guerra. Dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Qué quiso decir? El que tenga miedo que se devuelva. Y esto está en Deuteronomio 20, donde dice leyes sobre la guerra. Y el versículo 1 dice, cuando salgas a la guerra, en contra de tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios es el que está contigo. Para que usted lea todo el Deuteronomio 28. Entonces, el Señor lo que está diciendo acá es, Deuteronomio 28 dice que el que tenga miedo se devuelva. ¿Por qué? Porque si a usted lo ven con miedo, pues se lo va a pasar a su hijo, se lo va a pasar a su hija, se lo va a pasar a su esposo, a su esposo, a sus padres y finalmente, ¿qué hace una casa con todo lleno de miedo? Alguien se va a tener que parar a sacar ese espíritu de pobreza. Alguien, hoy santo Dios, estoy sintiendo liberación. Alguien va a ser libre en este momento de ese espíritu de pobreza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces el Señor le dice, los que tengan miedo que se devuelvan porque yo aquí no quiero miedosos. Entonces dice que el ejército de Madianitas, ¿sabe de cuántos hombres constaba? De 135,000 hombres y que de 22,000 se devolvieron 10,000. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Pero es que igual 10,000 son muchos. De todas maneras, llévemelos a las aguas y allí los probaré, que fue donde, pues, es la parte que usted va a leer, los que lamieron el agua como que quedaron parados y los que lamieron el agua y se arrodillaron, finalmente fueron escogidos en el versículo 300, que fueron los que bebieron agua de pie, porque pues obviamente el que está de pie está alerta, el que está de pie está pendiente de que por ninguna parte lo van a atacar, mientras que los que se arrodillaron pues pierden como la visión. Entonces, es para que usted lo lea en casita. Entonces, pasamos al versículo 8 y dice, vine, y lo importante acá, y es que yo en muchas iglesias he visto que a la hora de hacer guerra espiritual se arrodillan. Uno debe arrodillarse porque los que se arrodillaron, no, el Señor dijo, me lo saca, eso no van. Son los que tomaron agua de pie. Entonces, el Señor aquí está mostrando que a la hora de hacer guerra espiritual nosotros debemos estar alertas y debemos hacer guerra espiritual de pie. No nos podemos arrodillar. La única manera para arrodillarnos es para pedir permiso y es para adorar. Porque si nos arrodillamos en guerra espiritual, nos estamos arrodillando ante el enemigo. Entonces, mire que acá el Señor dijo, los que se arrodillaron no van, fueron los que se quedaron de pie y la vieron como perrito. Bueno, usted lo va a leer. El versículo 8 dice que ellos tomaron provisiones y tomaron sus trompetas. Cuando el Señor te envía a la guerra espiritual, Él te provisiona. Pero no dicen que tomaron espadas,
dice que tomaron trompetas. El versículo 9 dice, Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque lo entregaré en tus manos. Tienes que levantarte, mujer y hombre, tú que estás aquí, y sacar ese espíritu de tu casa. El versículo 10 le dijo, bueno, si usted tiene temor, y yo lo entiendo, pues igual vaya con Fura. Usted lo va a leer, dice Fura, tu criado, tus manos se esforzarán. Y aquí vemos la importancia de tener un escudero, porque la palabra en Eclesiastés 4:9 dice que mejor son dos que uno. Entonces, cuando usted vaya a hacer guerra espiritual, pida apoyo de la anciana, pida apoyo en el pastor, porque acá el Señor le dijo a Gedeón, bueno, vaya pues con Fura, vaya pues con un escudero. El versículo 12 dice que los madianitas estaban regados, 135,000 como langostas. Y entonces Gedeón le dio a todos tres instrumentos de guerra. Mire los instrumentos de guerra que se usaron. Trompetas, cántaros y antorchas. ¿Qué significan las trompetas en la guerra espiritual? Pues representa un verdadero adorador. Por eso si tú no adoras, tú no puedes ser un adorador, un guerrero. La guerra espiritual, la gente supiera que cuando va al culto, la adoración es un arma de guerra espiritual, los cultos estarían llenos a primera hora. Pablo y Silas adoraron, hicieron guerra espiritual y por eso ellos fueron libres. ¿Qué significa el cántaro roto? Representa tu vida quebrantada delante del Señor. María quebrantó el frasco de alabastro ante él, ante Jesús en Juan 12:3. Entonces necesitas tocar trompeta, adorar, pero también necesitas quebrantarte delante del Señor. Necesitas quebrantar toda dureza, saber que el Señor viene la fuerza. Y también les repartió antorchas que representan la unción del Espíritu Santo. Sin la unción no puedes ganar, sin la unción no puedes vencer. Es la luz porque tú eres, nosotros somos la luz del mundo. Esto lo dice Mateo 5:14. ¿Qué representa la antorcha? Representa el candelero, el candelero donde allí reposan los 7 espíritus de Jehová que se encuentran en Isaías 11:2. El versículo 17 dice que Gedeón da la orden de tocar las trompetas alrededor del campamento, o sea que ellos se pararon en 3 grupos, rodearon a 135,000 hombres en 3 grupos de a 100 hombres. A uno les entregó trompetas, a otro cántaros y otros antorchas. Entonces Gedeón le dio la orden a los trompetistas de que empezaran a gritar por Jehová y por Gedeón, y que estos gritos infundieron pánico. En guerra espiritual tú no te puedes quedar silenciado. El versículo 19 dice que quebraron los cántaros, que encendieron las antorchas y que los madianitas se despertaron al estruendo y al sonido y a la luz y al movimiento que descendía por todas las direcciones, y que ellos pensaron que estaban siendo atacados por un ejército muy grande. Mire esta estrategia tan bonita. El versículo 21 dice que estuvieron Gedeón y su ejército firmes, y que Madián se echó a correr dando gritos y huyendo, y que entre ellos mismos se atacaban pues del susto. Versículo 22 dice que Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero, entre ellos mismos se confundieron. La trompeta, el cántaro y la antorcha trajeron confusión y salieron corriendo. Y finalmente dice que pues Gedeón destruyó a 2 principados, esto está en el versículo 25, destruyó a Oreb, que era el príncipe pues de Madián, que significa cuervo, el que saca los ojos, y destruyó a Seb, que significa lobo, el que devora la presa. Gedeón destruyó a 2 gobernantes, a 2 destructores y opresores, y finalmente dice que hubo paz durante 40 años. Así que acabamos de ver las estrategias que usó Gedeón, y vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor y que el Señor pueda entregarte estrategia de trompeta, que es adoración, estrategia de quebrar el cántaro, que es tu misma vida en la presencia de Él, para que el Señor te dé la fuerza para derrotar a Madián, y que tú seas una antorcha que representa la unción del Espíritu Santo, que tú estés ungido y que sobre ti reposen los 7 espíritus de Jehová, de los cuales habla Isaías 11:2. Pero también tenemos que tener una preparación, lo que hizo Gedeón, que derribó el altar de Balaal, construyó el altar de Jehová, que preparó una ofrenda donde quemó la carne, donde quemó la levadura, para poder que Madián pueda salir derrotado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos presentamos en esta hora delante de ti para alabarte, adorarte, glorificarte, Señor. Yo te pido que tú entres a cada hogar,
y que cada espíritu de Madián que está asolando, que está destruyendo, que está persiguiendo, que está correteando a todos los que escuchan este audio, Señor, que tú seas, Señor, dándonos la estrategia de Gedeón, podernos levantar, a edificar altar, a pedir confirmación, a derribar altares demoníacos, altares de idolatría, que podamos también presentar esta carne, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de ti, presentar esta carne que se quiere levantar, esta altivez, esta arrogancia, pero también presentar ese pecado que está como levadura en nuestras vidas y que nos daña, podernos hacer aceptos delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros como lo estuvo sobre Gedeón. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre de la gloria, cada uno de nosotros. Ayúdanos a que este Espíritu pueda salir de nuestras generaciones, de nuestros hijos, de nuestras vidas. Señor, que todo aquel que esté buscando empleo, Señor, que pueda ser un empleo bien remunerado, Señor, que a partir de esta semana los puedan llamar de empleos, los puedan llamar de buenos empleos bien remunerados, que no sean con mucha carga, Padre de la Gloria. Provee, Señor, si hay personas que están pendientes a recibir, Señor, alguna herencia, algún papel, no sé, Señor, algún viaje, Señor, que por favor, Señor, Madian sea dejándolos en esta hora. Lo hemos derribado porque nos presentamos delante de ti, Señor, levantando altar, Señor, de adoración, de alabanza, bajo el conocimiento de tu palabra, Señor, que se vaya de sus vidas la ruina, la miseria, la bancarrota, Señor. Limpia sus manos, Padre de la gloria, que el agua no, hay un dicho que dice, no es que el dinero se va como agua entre las manos, que ellos no vuelvan a decir así, que por el contrario vean cambios en sus vidas, que digan, me llegaron unos ahorros, me llamaron, me pagaron lo que hace años pensé que no me iban a pagar, me dejaron una herencia, me entregaron un cheque, me llamaron de donde no tenía pensado y me consignaron, los llamaron de buenos empleos, aún de universidades. Padre, por favor, súpleles para sus necesidades, tú los conoces, que ellos puedan vivir en prosperidad financiera, económica, Señor, en la salud, Padre de la gloria, que nada se robe el fruto de sus manos, ningún evento trágico, ni que se dañó el carro, nada de eso, Señor. Al contrario, que todo empiece a fluir correctamente, que la oruga, el saltón y el revoltón se hayan ido de sus casas, que estos hombres y mujeres que hacen este seminario de guerra espiritual y que están escuchando se alineen a ti, Padre de la gloria, que toquen trompeta, Padre de la gloria, y que puedan ser esos cántaros rotos, quebrantados delante de ti, Padre, para que tú representar una vida en quebrantamiento delante de ti, Señor, así como María quebró ese perfume, Señor, nos quebrantamos delante de ti, nos sujetamos delante de ti, Señor, y tú también. Hay muchos que se han sentido débiles, Padre, pero tú le dijiste a Gedeón, ve con esta tu fuerza, entréganos esa fuerza que necesitamos para continuar, para pagar estudios, para pagar universidades, Señor, para pagar arriendos, para pagar que ellos sean libres de deudas, que ellos puedan empezar a testificar que fueron libres del espíritu de Madián, que finalmente ellos sean antorchas que representan la unción del Espíritu Santo y que sean llenos, como lo dice Isaías 11:2, que dice de la siguiente manera. Vamos a leer lo que dice Isaías 11:2 para finalizar. Dice, donde nos habla de los espíritus, que los 7 espíritus reposen sobre nosotros, Padre de la gloria. Dice Isaías 11:2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor, Padre de la gloria. Yo te bendigo, te alabo y te adoro, Padre, y nos cubrimos con tu santa sangre, cancelamos, Señor, anulamos todo espíritu de ataque, de contraataque, Señor, se guarda y ante muro alrededor de cada uno de nosotros, y Madián huirá, saldrá confundido, se acabarán entre ellos mismos y no tocará más nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias y nuestras descendencias, porque estamos preparándonos, Señor, delante de ti, como lo hizo Gedeón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo le pido a Dios que empieces a testificar de que has salido adelante en victoria y en bendición bajo esta estrategia para derrotar a Madián. Dios te bendiga.